San Silverio. Papa y mártir. 538. Memoria libre. 2 de diciembre. Tuvo San Silverio un defecto o, mejor, una desgracia inicial. Y no es porque fuese hijo de un papa, pues su padre, San Hormisdas, antes de ocupar la cátedra de San Pedro, había sido un caballero piadoso y un marido ejemplar. Pero Silverio subía a ocupar la sede apostólica con el apoyo de Teodato, rey de los godos, y esto precisamente cuando el poder de los godos desaparecía en Italia. Este pueblo, como todos los pueblos bárbaros establecidos en el Imperio Romano, se había civilizado con exceso, pero, desgraciadamente, esa civilización consistía en adquirir nuevos vicios, perdiendo sus virtudes nativas. Teodato, sobrino de Teodorico el Grande, no había recibido la formación de un guerrero, sino la de un porfirogeneta. Cazaba, se entregaba a galantes aventuras y estudiaba la filosofía neoplatónica, y esto, en el momento en que Belisario desembarcaba en Italia y con una rapidez fulminante la agregaba al imperio bizantino San Silverio. Silverio se esforzó por mantenerse en una estricta neutralidad, pero fue inútil, los días de su gobierno estaban contados, y también los días de su vida. Dos mujeres intrigantes y un clérigo ambicioso preparaban su ruina. Y lo que pudiera haber derivado en un asunto político, se convirtió en materia de fe. El nuevo amo de Italia era Justiniano, el constructor, el magnífico, el victorioso, el dogmatizador. El amo de Justiniano era su mujer, Teodora, mujer enérgica, activa y dominante, incapaz de recluirse en las estancias del gineceo. De su pasado se contaban muchas historias, pero ahora su actitud era digna y ejemplar. Cuando quería una cosa con decisión, y esto le sucedía con frecuencia, estaba segura de obtenerla, en la corte se sabía, y, en consecuencia, había verdadera emulación por agradarla, y más aún, por no desagradarla, lo cual era muy peligroso. Lo mismo que su marido, esta mujer terrible era muy religiosa, pero mientras el emperador exteriorizaba sus fervores religiosos en las discusiones teológicas, la emperatriz se complacía en los ejercicios de devoción, religión intelectual y religión sentimental. Era la protectora de los monjes que no se lavaban nunca, que nunca bebían vino, que rezaban constantemente y que pasaban la vida casi sin comer y sin dormir. Se la veía arrodillada al pie de las columnas de los estilitas o junto al ventanillo de los reclusos, y al lado de su palacio había reunido a los más eximios representantes de aquella formidable ascesis. Por desgracia, la mayor parte de estos hombres eran herejes disfrazados. Aceptaban el concilio de Calcedonia porque se lo imponía la ortodoxia oficial, pero después de condenar a Eutique sabían encontrar sutiles distinciones para mantener su doctrina de la única naturaleza en Jesucristo. De esta manera, con la protección de la emperatriz, los monofisitas, perseguidos unos años antes, empezaban a imponerse en la corte, a decidir en las asambleas religiosas y a ocupar las sedes más importantes del imperio. Un patriarca monofisita había sido instalado violentamente en Alejandría, otro gobernaba la iglesia de Constantinopla. Y ahora solo faltaba colocar en Roma otro enemigo del concilio calcedonense. Teodora creyó encontrar su nombre en un diácono romano que vivía en la corte. Se llamaba Vigilio, y era un clérigo que no se contentaba con menos que con ser papa. En 532 había conseguido que Bonifacio II le nombrase su sucesor, y el clero de Roma, a fuerza de dinero y de amenazas, había confirmado esta decisión. Pero al poco tiempo, Bonifacio sintió escrúpulos, se acusó de haberse extralimitado en sus derechos, y delante de la confesión de San Pedro arrojó a las llamas el decreto anticanónico. Pero ahora Vigilio tenía el apoyo de la emperatriz. Ella se comprometió a hacerle papa, y él le hizo promesas más o menos precisas en favor de sus planes religiosos. Pero sucedió que cuando el diácono se presentó en Roma con cartas de recomendación para Belisario, Silverio había recibido la consagración. Era un serio contratiempo, pero, lejos de desalentarse, Vigilio empezó a trabajar la opinión, a reunir en torno suyo los descontentos, y a buscar el auxilio de la mujer del general, Antenine, mujer audaz y sin escrúpulos, que era en Roma lo que la emperatriz en Constantinopla. Belisario hubiera querido arreglar el asunto sin violencia. Suponiendo que el deseo de la emperatriz era más bien ayudar a los monofisitas que negociar la causa de Vigilio,
aconsejó a Silverio que concediese lo que se esperaba de su contrincante. Silverio rehusó, y entonces vino la tragedia, una tragedia de intriga, como sabía urdirlas el genio bizantino. Se falsificó una carta en la cual el Papa se comprometía a entregar la ciudad a los godos. Silverio tuvo que presentarse en el Palacio del Pincio, antigua morada de los Anicios, donde el patricio tenía su cuartel general. Sus clérigos fueron detenidos a la entrada, y él penetró, acompañado únicamente por Vigilio, en un departamento donde le aguardaban Antenine y Belisario. Allí se le insultó, se le echó en cara su pretendida traición, se le invitó a confesar su culpabilidad, y como permaneciese irreductible, llegaron dos clérigos, le despojaron del palio, le echaron encima una cogulla monacal y salieron para anunciar al pueblo que el Papa se había hecho monje. Ya no se le volvió a ver en Roma. Algún tiempo después se supo que había sido conducido a Lecce y colocado bajo la custodia del obispo de Patara. San Silverio, Papa. Entretanto, Vigilio, aclamado con ayuda de la espada, empezaba a comprender lo difícil que es cumplir las promesas de la ambición. Pero la historia de Silverio no había concluido todavía. Un día, el obispo de Patara se presentó en el palacio imperial gritando: ¿cómo se ha podido tratar de ese modo al obispo de una silla semejante? Hay en el mundo muchos reyes, pero ninguno de ellos puede compararse al hombre que tiene el gobierno de toda la iglesia. Y, sin embargo, se le ha expulsado indignamente. Justiniano se dejó conmover, por orden suya Silverio fue trasladado a Italia. Su proceso debía revisarse de nuevo. Si las acusaciones resultaban verdaderas, se le dejaría vivir en calidad de obispo fuera de Roma. Si se probaba la falsedad, se le devolvería el gobierno de la Iglesia Universal. Pero Vigilio vigilaba y Antenine intrigaba. Fue fácil condenar de nuevo al acusado, enviarle a una roca inhospitalaria de las costas italianas, y allí dejarle morir de hambre y de miseria. Satisfecha su ambición, Vigilio gobernaba su rebaño desde el palacio de Letrán, restauraba las antiguas basílicas y reparaba los desastres de la guerra. En Bizancio le asistían, y el clero y el pueblo habían acatado su autoridad. Es probable, sin embargo, que su sueño no fuese del todo tranquilo. Por un lado, debía turbarle el recuerdo trágico de su desventurado antecesor, y por otro, los ojos iracundos de la emperatriz Teodora, que había sido defraudada en sus esperanzas y que no era mujer para perdonar fácilmente. Sin defensa contra el remordimiento, se defendía tenazmente contra las exigencias imposibles de la soberana. Si subió al mando supremo de una manera vergonzosa, sabía mantenerse en él con dignidad. También él será arrastrado, ultrajado, golpeado y cargado de cadenas. Tal vez las lágrimas llegaron a lavar la sangre.